Quiero agradecer especialmente la deferencia que tiene siempre nuestro invitado de hoy para darse el tiempo y hablar un ratito con Cuentos Chinos, con Radio Q y con Secuene. Le damos la bienvenida a Gustavo Marangoni, analista político. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chino, buen día. Gracias a vos por llamarse. Bueno, me hice un machete, viste como hacíamos antes de los tips. Porque digo, no quiero divagar, por ahí nos enganchamos, conversamos y yo entro a divagar, vos siempre con tu precisión, pero hablamos y por ahí hay temas tan centrales que me gusta conocer o me gustaría que la audiencia conozca de tu opinión. Escenario mundial extraño, doloroso, de donde se vea, y eso también cambia. No sé, no quiero utilizar palabras que suenen políticamente incorrectas, pero cambia el relato por ahí por momentos de la Argentina, ¿no? Quizás lo exacerba. Yo creo que la política exterior de la Argentina, desde la asunción del presidente Milei, es una posición que navega entre las actuaciones y las sobreactuaciones, en la percepción por parte del presidente que tiene que generar un alineamiento, que ya lo había dicho en la campaña, un alineamiento que él define estratégico con los Estados Unidos y con Israel y con Occidente. Después lleva a un plano más amplio, lo cual, bueno, es la posición que ha sido votada en las elecciones del año pasado. Pero después median las instrumentaciones de esa orientación, y esas instrumentaciones muchas veces son impugnadas o cuestionadas no solo desde la oposición, sino desde referentes cercanos al oficialismo respecto a la medida en la que uno lleva o implementa ese alineamiento. Creo que en este caso específico de los últimos días, en el conflicto de Medio Oriente, perfecto, el presidente ha manifestado su posición a favor de Israel, tiene argumentos sólidos. De hecho, la semana pasada una cámara judicial en Argentina que expresó de manera muy clara y muy concreta la participación de Irán en los dos atentados en Argentina, pero bueno, de allí a lo mejor a que participe en un comité de crisis o en una reunión de gabinete el embajador de un país extranjero, puede haber cuestiones que sean, digamos, como lo han sido, inclusive hasta con referente del periodismo, no solo de la política, cuestionables. Después, sobre el conflicto en sí, y sin la pretensión china, ¿viste? Porque cada vez que hay un tema nuevo de agenda internacional, surgen en este caso 50.000 iranólogos que empiezan a hablar. No es mi intención, no es mi pretensión. Lo que señalo es que hay que tomar cierta distancia para ver realmente cuál es la dimensión y la perdurabilidad de los hechos. Sabemos que esto está dentro de un conflicto de larga data, que hace escasas semanas fue Israel quien en la ciudad de Damasco tuvo como un destino militar, que terminó, digamos, con la muerte de 6 integrantes del Estado iraní, entre ellos 2 generales. Esto se tomaría como una réplica, aparentemente como una réplica medida. Por eso cuando estos días escuchamos el borde de la Tercera Guerra Mundial y todo ese tipo de cosas, yo creo que por lo mínimo hay que ser prudentes, porque la política exterior de un país es tan importante, sobre todo un país como la Argentina, es tan importante como la política económica. Yo te diría que en la Argentina es presidente, ministro de Economía y ministro de Relaciones Exteriores lo que tiene que ser el tridente de un gobierno. Y en eso hay que tener permanentemente fijados cuáles son los intereses nacionales de un país, no las preferencias de una gestión u otra, los intereses estratégicos del Estado Nacional y, por supuesto, el resguardo de la vida y las propiedades de los argentinos. En este sentido, me das pie porque, digamos, el presidente tiene como un discurso bastante descalificador hacia medios y periodistas cuando él considera que la información no es correcta. Porque una cosa es decir, mediante un comunicado, hay protocolos y diferentes, digamos, estrategias para, digamos, uno que está en este oficio hace tiempo, para, no te digo poner una información o dar la versión de los hechos.
pero cuando no reproducen los comunicados oficiales o lo que publican en las cuentas de X o lo que dice Adorni en las conferencias, directamente para el presidente los medios mienten. Que hay una gran diferencia entre una información que no esté chequeada, por decirlo en términos técnicos, a la mentira, y inmediatamente le suma esto del sobre, que es bastante molesto para quienes estamos en esto, porque al final terminas siendo involuntariamente rehén. Si opinas una cosa es porque te dan un sobre de un lado, si opinas lo diferente es porque te dan sobre de otro lado. Ahora hasta la Gaceta la trató de que mienten por esto del embajador. Digamos, ¿cómo se entiende? Porque estamos llegando a lo mismo que eran en el gobierno anterior, del que opinaba diferente era porque respondía a intereses contrarios al gobierno. Chino, yo creo que en este caso lo que hay es una metodología en la cual alimentar el antagonismo se siente que para en términos de valores frente a su propia clientela electoral. El presidente es un outsider, ha construido además la idea de que es una suerte de látigo de la casta en su sentido amplio, no solo dirigentes de la oposición, sino también periodistas, empresarios, sindicalistas, etcétera, y por el momento, a juzgar por lo que señalan las encuestas, eso lo retribuye en materia del que no se casa con nadie, del que pega, el que castiga, etcétera. Por supuesto que la opinión pública tiene su importancia, pero como su nombre lo indica, es opinión. Te puede acompañar un tiempo, puede cambiar con los acontecimientos y no aparecen los resultados. Ahora, vos señalás algunas cuestiones que me parecen importantes. Una cosa es el artefacto político que uno diseñe para ganar cierta legitimidad en el transcurso de su gobierno, y el otro es, instalar una forma de hacer política que se sostiene en la intolerancia perpetua o que se sostiene en la descalificación, porque inclusive desde el punto de vista práctico, pensando en el mediano y largo plazo, después, como un boomerang, te puede traer consecuencias negativas. Me parece que además lo que tiende todas estas cosas es a no poder discernir entre lo esencial y lo accesorio, que en la vida en general y en la política particular suele ser una cuestión fundamental. Muchas veces los argentinos terminamos poniendo mucho esfuerzo en discutir cuestiones que hacen a las plumas de las vedettes involucradas y no a la cuestión trascendente. La cuestión trascendente en materia de política internacional es cómo Argentina se vincula con el exterior en virtud de sus intereses, como decíamos antes. En este caso concreto y específico, la Argentina tiene intereses permanentes con los Estados Unidos, cosa que es absolutamente cierta, con China, por cuestiones comerciales que son ociosas de explicar, con Brasil, porque es el representante de la región más importante, con Chile, porque es nuestra salida al Pacífico, con Europa por algunas ligaciones comerciales, pero también por vínculos históricos. Después se suman otro montón de cosas. Sobreactuar la relevancia que puede tener la Argentina en este tipo de conflictos puede ser una forma de pensar más en la política doméstica que en la internacional, pero con perjuicios de nuestro prestigio y de nuestra reputación a nivel internacional que nos confirman como un país pendular, una veleta. Yo te diría que los argentinos, los presidentes argentinos, para ir más allá de la figura de Milei, que teniendo que presidir un país con los problemas que tiene la Argentina y que generalmente tratan de muchas veces proyectar mensajes al mundo de educación de lo que debe hacerse y no, llevan a que los demás digan, mira, la caridad bien entendida empieza por casa. Sí, sin duda. Entonces es un país que está tan desordenado y que tiene tantos bandazos, donde se encontraba con una presidenta que iba a darle lecciones a Europa de lo que debía hacer para comportarse y enfrentar las crisis, y ahora alguien que le explica a Occidente cómo armarse, cuando en ambos casos las circunstancias de la Argentina eran mucho más gravosas, me parece que pueden ser cuestiones prescindibles. Y mira, voy a tomar la referencia del mismo Milei. Cuando fue el acto del 2 de abril, a mi criterio el presidente dio un concepto muy valioso respecto del tema de Malvinas. Dijo que la mejor estrategia para recuperar Malvinas es construir
prestigio nacional, porque la comunidad global no estaría dispuesta a lo mejor a devolverle un territorio a un país con bajo prestigio como es la Argentina. Bueno, el prestigio se construye no sobre la base de sobreactuaciones transitorias, sino de conductas que sean permanentes y continuadas independientemente de los sucesivos gobiernos. Aparte hay algo que por ahí queda enmarcada en la historia y que se va perdiendo en las nuevas generaciones. Tuvimos un presidente de las relaciones carnales con Estados Unidos, pasamos a mirar a los bloques orientales, a tener otra postura. Es como que, digamos, puesto en términos del pragmatismo puro, siendo forro no nos fue bien nunca. Mira, Chino, esta es otra cosa que me parece esencial que vos traes a la conversación. A veces se da, y no en el ciudadano común, que no tiene por qué ser un experto en materia de política internacional, pero en algunos dirigentes la idea de pensar que si vos tenés una declaración excesivamente elogiosa hacia el dirigente de un país, eso inmediatamente te lo retribuye económicamente. Entonces, si vos señalás que Estados Unidos es el mejor país de la Tierra, el Fondo Monetario Internacional te transfiere 15.000 millones de dólares para que vos puedas hacer política económica. Lo cual es una ingenuidad, como pensar que si vas a China y los halagás enormemente, te van a facilitar sin ningún tipo de condicionamientos el uso del swap o alguna otra línea de carácter comercial. ¿Por qué? Porque las relaciones de los países son lo más parecido a las relaciones de las personas. Se construyen sobre la base de la confianza y la perdurabilidad. Si tu producción me llamara como lo hace con frecuencia, pero yo un día les digo que sí y después a último minuto le cancelo, otro día los maltrato, otro día salgo con vos y te corto la comunicación, lo más lógico es que digan, mirá, con Marangoni no pautemos nada, porque es una persona impredecible. A lo mejor un día es amable, un día es antipático, un día nos deja colgados, al otro día se comunica antes. Bueno, ¿por qué pensamos que a nivel global un país que va diletando entre distintas conductas y que, insisto, como decía el viejo dicho español, ¿no? Maestrito de ciruela, sí, que no sabe leer y pone escuela, ¿no? Teniendo tantas cosas que aprender, nos ponemos a enseñar a países que son mucho más previsibles y que tienen políticas de Estado mucho más firmes que nosotros, la forma de conducirse frente a conflictos internacionales, ¿no? Sin lugar a dudas. Y la preocupación por ahí, viste, hay una sensación, o por lo menos en lo particular, una sensación mía, de que el presidente y gran parte de su gabinete como que están tratando la épica internacional, pero no miran para adentro. ¿Viste esa cuestión de tengamos bien el frente de la casa, pero un quilombo en los cuartos? Total, nadie sube a los cuartos. Las provincias están pasándola bastante complicados, sobre todo en el norte y en el noreste con el tema del dengue, y no es tema de la agenda del presidente ni de sus funcionarios. Mira, Chino, uno sabe que cualquier gestión nueva, recordemos que este es un gobierno de 4 meses, tarda en encontrar su velocidad de crucero, tarda inclusive en conformar todos los equipos. Ahora, las características de la Argentina exigen que vos trates de acortar al máximo eso. Todavía en la administración pública hay decenas de lugares sin cubrir. Todavía muchos funcionarios y gobernadores de provincia no tienen interlocutores para temas elementales. Y yo te diría que salvo el Ministerio de Economía, con quien uno puede acordar o no las medidas que toma, y algún otro ministerio más, en el resto de los casos prácticamente no hay gestión. O lo que hay es la idea de pensar que replicando la conducta del presidente de utilizar las redes sociales y relikeando o reposteando los mensajes de la Casa Rosada, contribuís a la administración, o que administrar es solamente recortar. Sí. Entonces, como ya se ha comentado mucho a lo largo de las últimas semanas, la sustentabilidad es un elemento fundamental para cualquier política.
cuando el kirchnerismo quería ampliar derechos, pero no tenía presente que los recursos se le agotaban, la ampliación de derechos no era sustentable. Si vos ahora, con otra perspectiva ideológica, querés cortar gasto público y lo hacés mediante pisar presupuestos, licuar jubilaciones y aumentar tarifas de una manera abrupta, y pensás que eso es sustentable en el tiempo, bueno, para eso no necesitas muchos gestores. Para eso necesitas 3 o 4 personas que procuren aplicar eso, pero eso me parece que tiene una alta conflictividad en el corto y en el mediano plazo y una baja sustentabilidad en el largo plazo. Y la baja sustentabilidad de nuestras políticas es el plato de la casa, gobierne quien gobierne. Sí. Entonces, administrar es poner el culo en la silla, que todos los que tengan que apoyar el traje en esas sillas estén ocupando las sillas y dedicarle muchas horas a cuestiones que son aburridas, que no necesariamente te dan para un posteo de Instagram. Y esa es la parte en la que creo que se va a tener que avanzar un poco más rápido. Básicamente, como decíamos antes, una cosa es lo discursivo y otra es el laburo. Y estar en cuestiones tan centrales y tan problemáticas que tiene la Argentina necesita, como decías bien, de ponchar el culo y en ponerse a laburar. Es increíble cuando uno escucha, sabiendo lo que es la estructura del Estado en un país tan extenso, que no hay interlocutores para cuestiones básicas. Te tiro un dato que me llamó mucho la atención. Estuve hablando con investigadores del CONICET de Tucumán y me dicen, no tenemos con quién hablar, cuáles van a ser las medidas. Tenemos material que está en incubadoras de hace 50, 40 años de estudios que no lo vamos a recuperar nunca y no tenemos para pagar la luz. Mira, Chino, el peor defecto de esta administración y otras que pasaron fue responder a los temas concretos con ideologismos. Ahora el ideologismo, si vos querés tener una respuesta concreta, te dice, bueno, nosotros no venimos a administrar el Estado porque eso es una fatal arrogancia y tenemos otra perspectiva, acá hay que cortar y reducir. Antes se contaban que las corpo, el proyecto, y la mar en coche. Y la verdad que los problemas son los problemas. Porque si vos vas al farmacéutico a pedirle un remedio específico y el farmacéutico te empieza a hablar de la industria de laboratorios a nivel mundial, vos te quedás mirándolo y decís, ¿tenés aspirina o no tenés aspirina? Coincido. Sí. Con los funcionarios de gobierno pasa lo mismo. Si vos vas a hablar con un funcionario de gobierno y ahora te dicen que el Estado libertario... si querés un puente, hacelo vos. La historia de la humanidad. Claro. Y antes te respondían el Estado presente, pero no te resuelven el quilombo concreto que les lleva. No están cumpliendo con su deber. Es así. Si te responden, si necesitas el puente, hacelo vos. Claro, entonces, pero eso es una respuesta ideologista. Porque, a ver, vivimos una epidemia de dengue y tuvimos que esperar semanas para que salga un referente de salud que tenía más duda que el mediocampo de Boca. Sí. Entonces, vos decís, ¿viste? No, y es preocupante y angustiante, por lo menos en lo personal, porque uno, digamos, en estos años sabe que hay cuestiones que no son para las luces o que no son para aplaudir. Me hace acordar a algún dirigente que decía no hay que hacer cloacas porque esas quedan bajo tierra y nadie las mira. Bueno, este gobierno tiene un perfil en ese sentido. Las cosas que me interesan son las que existen. Las que no me interesan no existen. Pero además, no, hay que empezar a hablar con un poco más de seriedad. Coincido. Uno no puede plantear que frente a una necesidad de una obra pública que la haga el sector privado, como si vos te ponés de acuerdo con los vecinos de tu barrio y haces una represa hidroeléctrica. Claro. Y bajo esa... o necesitas un puente, claro, o necesitas un cruce peatonal y decís, bueno, mira, hacemos una reunión de consorcio y lo resolvemos. Seamos serios. Bueno, eso es lo que produce angustia, como te digo, porque bajo la lógica que ellos plantean, de que es romper libertades la decisión del Estado de hacer un puente, también es romper libertades la decisión del Estado de pagar determinadas deudas o de algunos movimientos financieros, porque no le preguntan a la gente.
Chino, te repito, me parece que el presidente Milei ha capturado el año pasado y este año muy bien la necesidad de la sociedad argentina de reconfigurar el Estado de los últimos años, que era caro y no funcionaba bien. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, el punto es el tratamiento y la profesionalidad con lo que vos lo ejecutás. Porque si tu idea, a ver, mira, vamos a ponerlo en estos términos, Chino, vos venís, o vengo yo, no vos, pobre, vengo yo y te digo, vos sabés que no me alcanzaba hasta el mes pasado la plata, pero decidí ponerme las pilas e ir para adelante. Y este mes me sobran 200.000 pesos. Vos me decís, Gustavo, sos un fenómeno, ¿qué hiciste? Dejé de pagar la luz, el gas, las expensas y el colegio de los pibes, y ahora me sobra plata. Bueno, a ver, eso no es una medida estructural. Que vos tengas equilibrio presupuestario, superávit presupuestario, no pagando la luz literalmente porque no le pagaste a camisa, licuando las jubilaciones y subejecutando el presupuesto de los ministerios en algunos casos hasta el 70 o el 80%, yo puedo entender que una administración nueva llegue y diga, mire muchacho, acá no se garpa nada hasta que vea lo que me dejaron los otros. Puedo ser comprensivo en estos primeros meses. Si vos me decís llego, como alguien nuevo que llegue y dice, che, para ver, no sea que los otros me dejaron para pagar facturas que son truchas y yo las estoy pagando. Ahora, a medida que la situación va avanzando, yo te voy a exigir como ciudadano una mayor rigurosidad en el planteo de tu propuesta. Porque si todo consiste en patear para adelante o en buscar licuar vía que la inflación te haga el laburo, te digo, bueno, me parece que es poco sustentable, para volver a repetir un concepto que ha surgido varias veces en esta charla respecto a las políticas públicas, ¿no? Querido, abrazo grande y gracias por la deferencia siempre de estos minutos para conversar. Siempre un gusto para mí, Chino. Cuídate mucho. Pasaba Gustavo Marangoni, analista político, por los micrófonos de Cuentos Chinos.